Bueno, vamos a seguir un poco en lo que me había quedado en la última predicación, en la última vez que me tocó compartir. Espero que se acuerden. Todos se acuerdan, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un poco de memoria de lo que veníamos hablando y habíamos empezado con el libro de Efesios, así que vamos allí a Efesios. Y ahora, mientras hacemos memoria, algunos se van a ir acordando un poco. Y un poco de lo que hablábamos sobre esta carta de Efesios era sobre la elección y la predestinación de Cristo, ¿no? O sea que fuimos elegidos por Cristo, por Dios, y fuimos predestinados por Él, ¿no? Hablamos de que Dios nos escogió. No sé si se acuerdan que habíamos hablado que aunque Él nos conocía de antemano, nos conocía incluso antes de la fundación del mundo, antes de crear todo, Él nos había escogido desde entonces, aún sabiendo que íbamos a pecar, de que lo íbamos a desobedecer, de que íbamos a elegir otras cosas en vez de elegirlo a Él. Él aún así nos creó, nos eligió y nos predestinó para un propósito más grande, ¿no? Después hablamos también de que Él tenía un propósito, que era santificarnos y hacernos sin mancha, como su Hijo, ¿no? Que habíamos hablado, y que todo esto lo hizo en amor. Ahora nos vamos acordando un poco, capaz. Puede ser. Bueno, y todas estas cosas lo había hecho en amor. También hablamos que Él nos había adoptado como sus hijos, o sea que ahora pasábamos a ser parte de su familia, pasábamos a ser hijos, como lo es el Señor Jesucristo, ¿no? Y también hablamos que un día vamos a estar con Él y le alabaremos por su gracia. Habíamos hablado de que un día vamos a estar ante su presencia y vamos a ver lo que nosotros nos merecíamos, lo que nosotros teníamos que recibir, y al darnos cuenta de eso, vamos a darle la gracia por la eternidad, por lo que Él hizo por nosotros. Y eso habíamos hablado del capítulo 3 al 6, del versículo 3 al 6. Y ahora vamos a seguir un poco la lectura de Efesios, capítulo 1, y vamos a leer del 7 al 14. Vamos a leer todo de vuelta, así vamos entrando un poco en contexto. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Acá vamos hablando un poco lo que veníamos recordando, ¿no? Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito, y ahí para terminar el 4 dice en amor, o sea que Él nos escogió en amor. Y el 5 dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y qué bueno es pensar en esto, que ahora somos hijos de Dios porque Él así lo quiso. Él, sabiendo lo que nosotros éramos, sabiendo lo que íbamos a hacer, Él nos hizo hijos de Él porque Él así lo quiso. Porque Él así lo quiso, Él nos salvó. Porque Él así lo quiso, Él creó un plan perfecto, un plan de salvación. Y en el 6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y acá vemos lo que estábamos terminando. Un día vamos a estar frente al Señor, un día vamos a estar ante Dios y nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos merecíamos y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo vamos a alabar por la eternidad, por esa obra tan grande que hizo su Hijo por nosotros. Y ahora quiero empezar con el tema de hoy. Y en el versículo 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el 11 dice, y también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y el 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14 dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y ahora vamos a empezar un poco con estos versículos. Los versículos anteriores lo habíamos titulado como elección y predestinación de Dios, ¿no? Y estos capítulos vamos a titularlo como redención en Cristo. Y ahí nos hacemos un poco la idea de lo que vamos a hablar, de la redención que tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Y el versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, ¿no? Y yo, mientras preparaba el mensaje, busqué esta palabra, redención, ¿no? Y redención en el diccionario significa, se trata de la acción y la consecuencia de redimir, o sea, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que está hipotecado o embargado. O sea que acá cuando el Señor, en esta primera parte del versículo, cuando Pablo escribe y dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, nos habla de que en Él somos salvos, ¿no? O sea que acá nos empieza a hablar, lo primero que vemos es que gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz, podemos tener salvación. O sea que somos redimidos de nuestros pecados, ¿no? En este primer punto vemos que nuestra redención no nos costó nada a nosotros, ¿no? Dice más adelante, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, ¿no? Acá nos habla de que a ninguno de nosotros nos costó nada esta redención. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a redimir de nuestros pecados. Nada de lo que nosotros hicimos nos va a redimir. Solo Cristo podía hacerlo. Y solo Cristo lo hizo y lo hace en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? O sea que la redención de nuestro pecado fue el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y dice más adelante, en la parte B, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y más en el versículo anterior, al 7, que leíamos antes, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, ¿no? O sea que en el versículo 7, la primera parte, tenemos un punto, que es el precio de nuestra salvación. Y acá vemos clarito que dice que el precio de nuestra salvación fue la sangre del Señor Jesucristo. O sea que nos hace pensar que alguien tuvo que pagar por nosotros, alguien tuvo que dar su vida, alguien tuvo que morir para que hoy nosotros seamos salvos, ¿no? Para que hoy nosotros no estemos condenados a la muerte eterna, sino que hoy tengamos vida y vida en abundancia, dice su palabra, ¿no? O sea que el primer punto de todo esto
es el precio de la salvación. Y en la parte B del versículo 7, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y acá podemos sacar otro punto, que es el modo de la salvación, ¿no? Y yo buscaba el significado de gracia y es favor inmerecido. O sea, ¿qué significa un favor inmerecido? Un regalo que se nos da sin pedir nada a cambio, ¿no? O sea que, además de haber muerto en la cruz, el Señor Jesucristo, a través de esa muerte, nos deja un regalo, que es la salvación de nuestra vida. Y no nos pide nada, no pide que nosotros le demos plata, no pide que nosotros caminemos tantos kilómetros, no pide que nosotros entreguemos algo, no te pide nada. Dice que es un regalo inmerecido, es por su gracia. O sea que eso nos dice que nada de lo que nosotros hagamos o quieramos hacer para salvarnos o para merecer la gracia va a servir de algo. Porque dice que es un regalo que nosotros tenemos que aceptarlo sin dar nada a cambio. Y qué privilegio para nosotros. Y qué importante tener esto siempre en cuenta, ¿no? Que nosotros recibimos un regalo y no nos pidieron nada a cambio. Hoy en día es muy difícil encontrar algo así. Que te den algo y te digan, no, vos no me des nada, esto es por mi gracia. No encontramos en este mundo algo así. Pero Dios, en todas sus cualidades, nos regaló la gracia, su gracia, ¿no? Nos dio este regalo tan inmerecido, porque nosotros no merecíamos nada. Merecíamos morir en nuestros pecados, pero Él aún así nos amó de una manera que no podemos entender. Y cuanto más leemos la Biblia, más entendible, no sé si está bien la palabra, pero más te dificulta entender el amor de Dios. Cómo Él nos ama tanto a cada uno, cómo me amó tanto a mí, cómo lo amó a cada uno de ustedes, ¿no? Sabiendo nuestro pasado, sabiendo nuestro presente y sabiendo nuestro futuro. Así que esto es algo muy importante en nuestra vida y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, que nosotros recibimos un regalo que no merecíamos y no nos pidieron nada a cambio, ¿no? Pero acá en la segunda parte, ahí en el versículo 7 dice, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. O sea que no nos está hablando que solo fue la gracia del Señor, sino que nos habla de algo más grande, que Dios usó toda su gracia, ¿no? O sea que acá habla de que la gracia de Dios sobreabundó en el mundo, en nuestra vida, ¿no? O sea que no es solo un regalo cualquiera, no es solo porque Dios dijo, bueno, le voy a dar este regalito. No, Él nos miró, nos eligió, nos predestinó y nos dio el regalo en abundancia. Su gracia sobreabundó en nuestra vida. Y si no fuera así, hoy no estaríamos acá. Si no fuera por la gracia de Dios que sobreabundó en nuestra vida, hoy no estaríamos sentados acá. No tendríamos seguridad de nuestra salvación. No tendríamos un propósito para vivir. Y qué bueno es saber que hoy sí lo tenemos, ¿no? Dios nos dio toda su gracia, sobreabundó su gracia, le entregó todo para que nosotros fuéramos salvos, mostrando así cuánto nos ama. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que podemos ver el amor de Dios en nuestra vida. Y para seguir y no hacerlo muy extenso, dice en el versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, ¿no? Acá nuevamente nos reafirma eso, que la gracia de Dios abunda en nuestra vida. Y el 9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Y acá yo pensaba un poco en estas palabras, y este versículo es muy interesante, porque dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Cuando
acá el Nuevo Testamento se refiere a misterio, se refiere que había algo que estaba oculto a nosotros en su significado, pero ahora es revelado a nuestra vida, ¿no? O sea que en esta parte del Nuevo Testamento, y en todo el Nuevo Testamento, cuando habla de misterio, es algo que antes no conocíamos, pero que ahora conocemos, que se nos ha revelado, ¿no? La palabra, yo escribí acá, la palabra misterio en el Nuevo Testamento significa algo que en el pasado estaba escondido en su significado, pero que ahora fue revelado, ¿no? Y si seguimos leyendo, nos habla de este misterio que menciona Pablo acá. Dice en el versículo 10, con mira a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y acá en el versículo 10 nos aclara el misterio que venía hablando en el 9, ¿no? O sea que nos dice que ese misterio es reunir todas las cosas en Cristo, ¿no? Y acá nos habla de que Cristo sea la cabeza, sea el centro de todo, ¿no? Que Cristo sea el todo de nuestra vida, del mundo. O sea que ese es el misterio que Pablo acá menciona, ¿no? Que todas esas cosas, todo lo que hay, ¿no?, sea bajo Cristo. Que nosotros estemos bajo Cristo, que nuestra vida esté bajo Cristo. O sea que dependamos de Cristo. Y qué bueno es cuando dependemos de Cristo, ¿no? Cuando tenemos nuestra vida en Cristo. Y seguimos leyendo en el 11, dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y acá nuevamente Pablo en esta carta nos recuerda algo, ¿no? Nos recuerda que somos hijos de Dios, ¿no? Y en el versículo 5 ahí, de lo que mencionábamos la vez pasada, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, ¿no? Pablo nos menciona primero que fuimos adoptados y ahora nos vuelve a decir en el versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea que tenemos herencia, ¿no? Ahora somos, dice la palabra de Dios, somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo, un día nos va a pertenecer a nosotros, ¿no? Y qué privilegio que nosotros, como somos, seamos herederos junto con Cristo. Muchas gracias, Teo. Toma un poquito, ¿por qué? Qué privilegio para nosotros ser herederos con Cristo, ¿no? Y es algo que se podría hablar mucho y meditar mucho, el privilegio que se nos ha otorgado, ¿no?, de ser parte de la familia de Cristo. Dice, ahora Pablo nos vuelve a mostrar que ahora somos hijos de Dios, ¿no?, como lo veíamos en el versículo 5. Y por ende eso nos dice que tenemos una herencia, la misma herencia que Cristo, y nuevamente nos lleva a pensar cuán grande es el amor y la gracia de Dios. Qué impresionante es que en estos poquitos versículos, en este poquito que va de la carta de Efesios, podemos ver el amor de Dios de una manera impresionante, de una manera que nos transforma, de que si leyéramos solo esto lo que vamos leyendo hasta ahora, nos daríamos cuenta que somos pecadores y que necesitamos ese amor que habla Pablo acá. Ese amor que nos hace herederos con Cristo, de que ese amor que no le importa lo que vos sos, que no le importa en la situación que estés, ese amor que te eligió antes de que vos nacieras. Solo con eso ya es motivo suficiente para rendirnos ante Dios y entregar nuestra vida.
Dice en el versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿No? O sea que nuevamente nos menciona el 11, habiendo sido predestinado según su voluntad. ¿No? Nuevamente nos menciona que la voluntad de Dios en todo momento es salvarnos. Nuevamente nos menciona que todo lo que pasa es por voluntad de Dios y la salvación de nuestra vida es su voluntad. Él quiere que nosotros estemos con Él. Él quiere que nosotros tengamos una vida con Él y que cuando llegue el momento que Él vuelva por nosotros, que podamos vivir por la eternidad con Él. Y en el 12 dice, en la parte final dice, sea para alabanza de su gloria. Nuevamente nos menciona lo que dijimos. Vamos a alabarle por la eternidad porque reconoceremos que Él nos salvó de nuestra miseria, de nuestro pecado, de la muerte. Y nos daremos cuenta de lo que nos merecíamos y lo que Él nos dio. Dice en el 13, y estos últimos 2 versículos vamos a detenernos un poco más, dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Acá vemos dos acciones que tenemos que hacer para ser salvos, ¿no? Acá Pablo nos menciona esas 2 acciones. Pero teniendo en cuenta, como veníamos diciendo antes, que la salvación es por gracia, o sea que es un regalo inmerecido que nos da Dios. Pero acá Pablo nos dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No? Acá nos habla de que una vez que escuchamos la palabra, ¿no? y creemos en ella, creemos en esta obra tan grande que hizo el Señor Jesucristo, dice que Él nos sella, nos salva con el Espíritu Santo, ¿no? O sea que pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y eso, abro un paréntesis acá importante, ¿no? Y es para todos aquellos que ya conocemos a Dios, que ya tenemos una vida con Cristo, que ya lo aceptamos, y es cómo estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Estamos haciendo como Dios quiere? ¿No? ¿Dios nos está utilizando como una herramienta útil? Porque acá dice clarito, ¿no? Dice en el 13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje, o sea que nos está diciendo que tiene que haber alguien que comparta la palabra, ¿no? O sea que es un deber para nosotros, ¿no? Es un anhelo que nosotros tenemos que tener, el poder compartir la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que la escuchamos, creemos en ella, tenemos salvación. Y todos los que estamos acá, seguramente ya disfrutamos de esta salvación. Pero si aún no disfrutan de esta salvación, no dejen para mañana. Hoy es el momento. Hoy es el momento de que Dios te puede dar todo esto que te está prometiendo. Hoy es el momento que podés cambiar tu vida. Hoy es el momento que, no importa cómo estés, podés tener un giro de 180 grados. Y Dios así te quiere, así como sos. Así que para los que ya conocen a Cristo, que podamos ser esa herramienta útil en las manos de Dios y que podamos compartir de su palabra, como Él nos dice. Y vamos a leer allí, mientras pensaba en esto, se me veía ese versículo en Romanos capítulo 10, versículo 17.
que dice así. Así que vamos a leer del 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías decía, el Señor, quien ha creído a nuestro anciano, Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías decía, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Qué importante es el que nosotros podamos compartir el Evangelio, que nosotros podamos compartir la palabra de Cristo. Porque una vez escuchada la palabra, una vez que nosotros predicamos la palabra, que compartimos, Dios obra en la vida de cada una de las personas que reciben. Dios trabaja en sus vidas, ¿no? Y dice que a través de esa obra ellos creen en Jesús y son salvos. Y pensaba en ese versículo ahí en Mateo, capítulo 9, versículo 35, muy conocido. Vamos a leerlo textualmente. Mateo 9:35 dice, Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y en esto quería meditar, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y qué importante, ¿no? Y con esto cierro el paréntesis que había abierto, que hay muchas personas que aún no conocen el Evangelio, que no conocen la salvación, que no se les predicó la sana doctrina, que no se les predicó que hay un Dios que los quiere así como son, que tienen salvación para sus vidas, que no están solos. Y dice acá el Señor, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Así que nuestro anhelo sea que Dios nos use a su manera, conforme a su voluntad, y que podamos estar siempre dispuestos para eso. Con eso cerramos este paréntesis que hacía, ¿no? Para seguir leyendo ahí en Efesios, que nos quedamos en el 3, dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No? En este versículo sigue diciendo que fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos una marca que nos diferencia del resto. Yo, mientras preparaba este versículo, pensaba en un ejemplo que lo vemos muy, muy normal. Cuando marcan un ganado, cuando el dueño de un establecimiento marca el ganado, le pone la marca que tienen y eso lo diferencia del resto. O sea que si el ganado se va por allá y se pierde y se entreviera con otros que no son de él va, lo mira y sabe que ese que tiene la marca es de él. Y qué bueno es esta comparación, ¿no? Porque Dios hace lo mismo con nosotros. Al aceptar a Cristo, empieza a morar en nosotros el Espíritu Santo, que dice que nos sella y nos marca. O sea que eso nos muestra que no importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, Dios nos va a encontrar y nos va a traer de vuelta. Y qué bueno es que eso reafirma un tema muy importante, que la salvación no se pierde. Porque una vez que somos sellados, pasamos a ser parte de Dios, parte de su familia. Y dice que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. O sea que eso nos muestra que no importa lo que podamos hacer, dónde podamos ir, Dios está ahí, nos encuentra y nos trae nuevamente.
Así que si capaz que alguien va a estar mirando este video y pensar, digo, yo me aparté de los caminos, yo tengo vergüenza de volver. Dios está diciendo que Él te selló, vos sos parte de Él y Él te quiere así como estás, porque vos sos su hijo, ¿no? Y como lo leemos en la Biblia, como lo vemos en nuestras vidas, en el mundo, un padre ama a su hijo, ¿no? Y se me viene la historia del hijo pródigo. Cuando regresó, dice que el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Y así es Dios con nosotros, ¿no? Y qué bueno es eso. Y cuánto nos hace pensar y nos hace debatir en nuestra mente de que vivimos en su gracia, que vivimos en la gracia de Dios, que no importa lo que hagamos, Dios siempre nos perdona. Y no lo tomen como un libre albedrío para hacer lo que quieran. No, eso no lo digo, no lo estoy diciendo. Me refiero a que no importa lo que hagamos hecho, Jesús ya pagó por nosotros, ¿no? Y para terminar, creo que una parte de lo más lindo de este capítulo que dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. O sea que nos está diciendo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía, ¿no? O sea que acá Pablo nos dice, una vez que somos sellados, la garantía de que somos salvos y que vamos a pasar a la eternidad con Cristo es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros una vez que aceptamos a Cristo. Y pensaba, cuando compramos algo, compramos una bicicleta, vamos y nos dicen, bueno, esta bicicleta cuesta 10.000 pesos, y sé cómo la querés hacer, bueno, vamos a hacerla en 10 cuotas, te piden una garantía o una entrega inicial, ¿no? Y te dicen, bueno, quedó 8.000 pesos para hacerlo en 8 cuotas. Y ese ejemplo, ese pago inicial, ¿qué dice? Que vamos a seguir pagando las siguientes cuotas. Y acá cuando Pablo habla de que fuimos sellados y que el Espíritu Santo es nuestra garantía, dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación y que Jesús va a seguir pagando por nosotros todos los días hasta que estemos en la gloria de Dios. Y qué bueno eso, ¿no? Qué bueno que si fuera por nosotros no podríamos hacer nada, pero dice que Dios, que el Señor Jesucristo va a pagar por cada uno de nosotros hasta que estemos en la gloria de Dios. O sea que, ¿qué nos dice? Que si pecamos, que si fallamos, que si erramos, que si nos desviamos del camino, Jesús está ahí para pagar por nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en esa cruz. Él allí padeció lo que nosotros teníamos que padecer. Él allí derramó su sangre. Él allí enfrentó las burlas y la peor injusticia. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean pagos, podamos ser libres y tener vida eterna. Y quiero que hoy nos vayamos con ese pensamiento, con el pensamiento de que hay un plan, de que Dios en su voluntad creó un plan para salvarnos, que tenemos un propósito, como veníamos mencionando antes, y que hay redención en Cristo. Así que les invito, si alguno no conoce a Cristo, si alguno no dio el paso, que lo haga hoy, que no deje para mañana, porque como hablamos acá siempre, mañana puede ser tarde. La venida de Dios está a la vuelta de la esquina, como dice un dicho. Y puede ser ahora, puede ser dentro de un par de horas, puede ser mañana, dentro de un año, no lo sabemos. Pero cuando venga, nos va a llevar a todos. Y el anhelo nuestro
es que podamos estar todos con Dios por la eternidad. Así que pensemos en estos versículos, pensemos que hay redención, que hay un propósito, que hay salvación y que Dios nos ama tal y como somos. Así que vayámonos pensando eso, en toda esa obra tan grande que hizo Dios, ¿no? Como mencionamos, en ese precio, en el modo de la salvación, en el objetivo que tuvo, en el propósito que tiene y en el final, y que es para cada uno de nosotros. Muchas gracias.